Vamos a hablar de algo muy importante hoy. Nosotros sabemos que la oración es la posibilidad que nosotros tenemos como hijos de Dios de poder contarle al Señor, contarle a nuestro Padre qué es lo que nos sucede, qué es lo que necesitamos, darle las gracias, agradecerle, sí, a través de la oración también. Pero hay un versículo que me dejó pensando el otro día y sobre eso vamos a trabajar. Ustedes saben que la palabra de Dios dice que muchas veces pedimos y pedimos mal. Entonces, ¿qué es el pedir mal y qué es el pedir bien? ¿No? Porque muchas veces nosotros oramos al Señor y no recibimos respuesta de parte de Dios. Y puede haber varios motivos. Que le estemos pidiendo mal, que no sea el tiempo todavía para que eso suceda. Pero yo creo que si la Biblia menciona de que pedimos y pedimos mal, es para prestar atención a ese punto. Porque si no es como que perdemos el tiempo. Porque Dios quiere que nosotros pidamos y pidamos bien. ¿Para qué? Para que podamos ser partícipes del poder de Dios en nuestras vidas. Para que no andemos en la derrota, sino que andemos en la victoria. Amén. Para que a través de la oración nosotros podamos ver la mano de Dios moviéndose a nuestro favor. Amén. Por eso vamos a hablar de eso. Muchos dicen que que la oración es el hablar con Dios, ¿no? Amén. Que como yo hablo con Dios, yo puedo hablar con un padre, con un amigo, contarle lo que me pasa y de esa misma forma yo puedo dirigirme a Dios, puedo hablar con Dios en la oración y contarle lo que me pasa. Eso no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque con Dios es un trato especial. Porque la relación que nosotros tenemos con un padre, con una madre, con un amigo, ¿sí? Ahí están metidos los sentimientos, las emociones. Y Dios no es un Dios de emociones ni de sentimientos que son temporales. Usted está emocionado ahora y se siente bien, pero después se le va la emoción y se vuelve a sentir mal. Entonces es algo pasajero, es algo temporal la emoción, el sentimiento. Dios no es ni sentimiento ni emoción, Dios es espíritu. Entonces, ¿cómo tiene que ir dirigida nuestra oración? Si nosotros vemos en la palabra, hay ciertos casos donde hay un punto muy importante y sobre ese punto luego se dirige la oración. Usted sabe que la palabra de Dios es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Es Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. ¿Sí? Pero nosotros muchas veces no conocemos ese pacto. Es como cuando un familiar que tiene muchas posesiones muere y luego la herencia que él deja está especificada en un testamento. Él dice en esa herencia qué es lo que deja, cuáles son los bienes y a quiénes le pertenecen esos bienes. Entonces yo con el conocimiento de ese testamento, yo puedo ir y reclamar lo que a mí me pertenece. Pero si yo no sé lo que está escrito, porque nunca lo leí, porque nunca me tomé el tiempo de leerlo, yo no tengo posibilidad de reclamo. No sé si lo que estoy reclamando está bien, está mal, si será cierto o no será cierto, si me pertenece o no me pertenece, si es correcto o es incorrecto. Bueno, así también es la oración. Nosotros debemos conocer el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué hago punto en esto? Porque muchas veces la oración
La oración es una oración de lamento, una oración de derrota, una oración de que, Señor, yo estoy en esta situación y no sé si va a cambiar esto. No sé si va a cambiar porque ya son muchos años y sigue lo mismo y yo no sé si la verdad, Dios, vos querés esto para mí, si todo va a seguir así, yo la verdad no sé qué hacer. Y esas oraciones Dios no las escucha, porque usted no está demostrando fe en su oración, en el hablar con Dios. Usted está narrando su derrota, está narrando su cansancio, su agotamiento. Usted está narrando que está desanimado. Y no es justamente esa la oración que Dios quiere escuchar de cada uno de nosotros. Por eso el resultado de Santiago 4, que muchas veces pedimos y pedimos mal. Ahora bien, sabemos que tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Y justamente Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios de pacto. Si nosotros prestamos atención, la palabra de Dios nos dice en Primera de Reyes, capítulo 8, trata sobre el rey Salomón. El rey Salomón le hace recordar a Dios ese pacto y que gracias a eso Salomón edifica el templo, la casa para Dios, porque estaba en el corazón de David, su padre, del rey David, edificarle una casa para Dios, un templo para Dios, porque Dios no tenía casa, sino que Dios estaba en las carpas que levantaba su pueblo, en los altares que el pueblo de Dios ofrecía holocausto al Señor, pero Dios no tenía una casa, un templo, donde vaya todo el pueblo a adorarlo. Y vemos en Primera de Reyes capítulo 8, dice el versículo 20, y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. O sea que Dios es un Dios de pacto, porque hizo ese pacto con David, le dijo, tú no me edificarás casa, sino que lo hará una de tu generación. Y Salomón lo hizo. Pero para llegar a ese punto, David, su padre, Salomón, ¿sí?, tuvo que haber habido una obediencia hacia Dios para que esta palabra que Dios había decretado se haga efectiva. Muchas veces nosotros recibimos palabra de parte de Dios a través de los profetas, a través de los pastores, a través de un apóstol, y muchas veces decimos, no, la palabra no se cumplió. No se cumplió, ¿será que Dios miente? ¿Será que el profeta miente? ¿Será que son todos unos mentirosos? Pero muchas veces no nos miramos y decimos, ¿qué hicimos nosotros para poder alcanzar eso? Tenemos en poco la palabra de Dios y no nos concentramos en lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que es la obediencia, por sobre todas las cosas. Dice que en la obediencia está la bendición. Es clara la palabra. Es clara la palabra. Si uno obedece, es bendecido. Si uno desobedece, que es lo contrario, no puede recibir bendición. Eso está muy claro. Sabemos que Dios es un Dios de pacto, por eso la importancia de conocer lo que está escrito. Si Dios lo escribió y Él dijo, esta palabra se cumple, amén, entonces yo tengo que usar esta palabra en cualquier momento, en todo momento. Si un momento de alegría, un momento de tristeza, esté en necesidad, no esté en necesidad, yo tengo que usar esto que está escrito en la presencia de Dios, porque esto fue inspirado por Dios. Amén. La Biblia no fue escrita, es un cuentito como para los chicos, para que nosotros digamos, che, qué buena historia, mirá, la verdad que
está bueno, nos deja una buena enseñanza, no es tal así. Tiene algo más profundo todavía. Que está inspirada por Dios. Es poder de Dios, es palabra de Dios. Por lo tanto es fe. Y si yo oro, mi oración está basada en la palabra de Dios, yo estoy orando con fe, con certeza, con una seguridad de que esto está escrito y se tiene que cumplir. No es una emoción, no es un sentimiento. El decir, Señor, bueno, mi familia está mal, Señor, yo ya no sé, porque pasó mucho tiempo, siempre lo mismo. En vez de decir, porque escrito está, mi casa y yo le serviremos a Jehová. Amén, Señor. Es como comentaba la profeta el otro día, cuando hablaba de cuando Jesucristo fue tentado por Satanás. Jesús lo corrió con la palabra. Le dijo, escrito está. Escrito está. Y muchas veces nosotros le quitamos importancia a la palabra de Dios. Decimos, bueno, voy a leer un versículo así suelto, a ver de qué se trata. También si usted recién está empezando y le cuesta, porque todos los comienzos son difíciles para todas las cosas. Nadie nace sabiendo en esta vida. Pero tenemos que mostrar interés y tenemos que ir leyendo. Y si no entendemos, la palabra de Dios nos dice, ahí la importancia de conocer de nuevo, dice que el que no tiene sabiduría que me la pida, dice Dios. Entonces Dios nos va a dar sabiduría. También contamos con la profeta, con el pastor, que es un maestro en la palabra y tiene mucho conocimiento de parte de Dios. Entonces tenemos que usar todo lo que Dios nos puso a disposición de nosotros. Tenemos que poner en juego todos los conocimientos que tenemos. Porque en cada dificultad, en cada adversidad, en cada momento, vos podés estar esperando una bendición de parte de Dios. Y un falso movimiento hace que esa bendición retroceda. Y después nosotros nos preguntamos por qué no viene nunca esa bendición que Dios nos prometió. ¿Por qué nunca? ¿Por qué los demás sí y yo no? ¿Por qué? Y justamente por eso. Porque muchas veces nosotros hacemos oídos sordos y no queremos entender o no usamos las armas que Dios nos da como debemos usarlas. Otro ejemplo muy claro de una oración como Dios quiere, si prestamos atención, la vamos a encontrar en el libro de Daniel, el profeta Daniel, Daniel 9. La palabra, el capítulo dice oración de Daniel por su pueblo. ¿Sí? Leemos que comienza diciendo, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Dice primero que miré atentamente en los libros, en la palabra de Dios. Amén. El profeta primero leyó la palabra de Dios. Sí, Señor. Y a partir de esa palabra, él guió su oración por el pueblo. Sí, Uno no puede orar así, como quien ora cualquier cosa. Uno no puede presentarse ante Dios sin tener conocimiento de lo que va a orar. Uno no puede orar por la emoción, por el sentimiento, porque hoy me levanté bien, mañana me levanto mal. Uno tiene que orar con una base firme, Amén. con seguridad, con fe de lo que es la oración y de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es decir, estoy pasando necesidad, Señor. pero yo puedo decir, Señor, no tengo un peso, Señor, no sé, la verdad, cómo hacer, no sé si ir a la iglesia, porque la profeta me dijo que vos me ibas a bendecir y nada, Señor, no tengo nada. Y nada, no sé si ir más a la iglesia, me parece que voy a ir a otra iglesia, porque la profeta miente. Señor. Bueno, primero tener cuidado porque estás hablando de un ungido de Dios. Y la palabra de Dios dice no toquéis a los ungidos, así que cuidado.
Segundo lugar, mírate a vos mismo, fíjate qué es lo que estás haciendo, si diezmás, si ofrendás, si das la primicia, todo lo que Dios te pide, porque eso está escrito, por eso hay que leer, es muy importante. Y en tercer lugar, ¿por qué esa oración? Si vos cumplís con todo eso, ¿por qué esa oración de derrota? ¿Por qué esa oración de pobreza, de miseria sobre tu vida? ¿Por qué vos vas a decretar eso? Dios dice que tu boca tiene poder y que con tu boca vos podés bendecir o podés maldecir. Usala para bendecir. Usala para declarar la palabra de Dios. Podemos decir, en lugar de hacer esa oración, podemos decir, Jehová mi pastor y nada me faltará. Amén. Podemos hacer esa oración. Y a partir de ahí empezar a decir, no importa, Señor, yo estoy pasando esto, pero yo sé, Señor, que vos sos el dueño del oro y de la plata. Amén. Yo sé que tú no le haces faltar nada a tus hijos. Yo sé que tú eres mi pastor y nada me faltará. Y lo que tú me prometiste, tú lo vas a cumplir, Señor. Que esta leve tribulación es pasajera. Y que la gloria venidera va a ser mucho mayor. Gloria a Dios. Pero orar con conocimiento sobre la palabra, sobre lo que uno está tratando. Es como le repetí en el ejemplo de la herencia, cuando fallece, lamentablemente, bueno, fallece un familiar o alguien que no es grato, pero bueno, uno tiene que leer ese testamento, tiene que saber qué es lo que dejó y qué es lo que corresponde a cada uno. Para reclamarlo, si no está escrito ahí que eso es para mí, yo no lo puedo reclamar. Estoy perdiendo el tiempo. También con la palabra de Dios, si yo hago una oración que no está basada en la palabra de Dios, si no está guiada por la palabra de Dios, yo estoy orando cualquier cosa y estoy perdiendo el tiempo. Señor. Estoy perdiendo el tiempo. Y sabemos que por sobre todas las cosas la palabra de Dios, bueno, nos dice en Jeremías, clama a mí, yo te responderé. Es muy importante saber que cuando nosotros oramos, Dios siempre, siempre, no solamente nos escucha, sino también nos responde. Amén. Y muchos también dijimos que todo lo que pedimos en el nombre del Señor lo vamos a recibir, ¿no? Si algo pidiese en el nombre del Señor, ¿sí? Y en Juan 15, si leemos, cuando habla de Jesús y la comparación que hace con la vid verdadera, que Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos, los racimos de uva, ¿sí? Y que fuera de Él nada podemos hacer, ¿sí? Pero dice algo muy claro, dice, nosotros muchas veces nos quedamos con la mitad del mensaje y no prestamos atención a todo el mensaje. Por eso es importante conocerlo bien al mensaje y sobre lo que uno está tratando. Dice, muchas veces nosotros sabemos, pedid todo lo que queréis y os será hecho, que eso es Juan 15:7. Pero lo que dice antes, ¿qué dice? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Bueno, pero esa segunda parte, pedid todo lo que queréis y os será hecho, es como consecuencia de lo primero. Porque dice, si permanecéis en mí, o sea, es una condición que está poniendo ahí. Gloria a Dios. Si esto, entonces aquello. Pero si no eso, lo otro no. No. Señor. Entonces, permanecer. Y bueno, más abajo dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Sí, Señor. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estaba hablando Jesús. Te amo, Señor. Y dice de guardar los mandamientos. Los mandamientos sabemos que somos 10 y ni sabemos cuáles son los 10 mandamientos. Y menos de cumplirlos. Menos de cumplirlos. Y queremos que después se cumpla, que no todo lo que nosotros pedimos se ha hecho. Y ni guardamos los mandamientos. Y hacemos lo que nosotros queremos y como nosotros queremos. Y quizás las oraciones están hechas en base a lo que nosotros deseamos. Y no a lo que Dios quiere. Porque estamos desalineados. Estamos apuntando para otro lado y no estamos poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual son hechas todas las cosas. Amén. Estamos mirando para otro lado, estamos en otra sintonía. Estamos escuchando otra radio. Y lo peor de todo es que no solamente estamos perdiendo el tiempo, sino que nos estamos perdiendo. Y nos estamos enfriando.
porque no vemos resultados, porque nos quejamos de Dios y porque simplemente hacemos mal las cosas y no nos miramos a nosotros mismos. Por eso es muy importante, hermano, que la oración vaya dirigida como realmente Dios quiere. Yo sé que hay muchos que les cuesta, pero tomate el tiempo de leer la palabra, de examinarla, no de como leer un diario, una revista, sino leerla detenidamente. Y si no entendés, bueno, pedile a Dios que te dé sabiduría, que Él te la va a conceder, porque Dios no quiere que vos seas alguien que no es inteligente, que no es sabio, sino Dios quiere que vos tengas sabiduría. Y no la sabiduría de este mundo, sino la sabiduría de su reino. Amén. Para que puedas entender los misterios que hay en la palabra y todas las promesas que Dios tiene para tu vida. Amén. Pero eso necesita tiempo y cuesta y tiene su sacrificio. Y no nos queremos sacrificar muchas veces. Queremos que todo sea regalado. Pero bueno, Dios nos regaló la salvación nomás. Y hasta por ahí nomás porque hay que cuidar la salvación. Así es. Dios lo único que hizo por gracia y por amor a la humanidad envió a su Hijo a que pague Señor. por los pecados que nosotros tendríamos que pagar. Santo Dios. Eso fue gratitud, fue gracia, fue amor, fue misericordia. Pero una vez que nosotros conocimos la verdad y esa verdad nos hizo libres, tenemos que defender esa salvación, tenemos que guardarla, tenemos que permanecer en el Señor y que Él permanezca en nosotros, que su amor esté en nosotros y que ese amor nosotros podamos compartirlo con aquel que está necesitado. Muchas veces nos falta fe, ¿no? Nos falta fe porque pensamos que venir a la iglesia es compartir un rato, cantar unas canciones, leer la Biblia y listo. Ya hasta el otro sábado ya no nos vemos. Y es mucho más que eso. La palabra de Dios dice en el Salmo 133 que qué hermoso, ¿no?, que los hermanos estén juntos y en armonía, ¿no? Porque allí Jehová derrama bendición y vida eterna. Y yo me imagino en su carta el apóstol Pablo cuando él estaba solo y quería estar con sus hermanos compartiendo. Al apóstol Juan que murió en la isla de Patmos totalmente solo, sin nadie al lado. Y muchas veces nosotros venimos acá y estamos tristes. Muchas veces nosotros venimos acá, estamos todos los hermanos todos juntos y miramos el celular o la hora cada rato para ver cuánto falta para irnos. Y no valoramos este tiempo que estamos juntos, en que cada uno quizá vivió una semana complicada. Y este es como un momento de refrigerio donde podemos estar todos juntos, todos unidos. Y venimos con todas las cargas del mundo, pero se las entregamos a Dios y podemos cantar para el Señor y podemos compartir una palabra que edifique nuestras vidas y que nos dé aliento para seguir adelante. Por eso digo que en nuestras vidas muchas veces nos falta fe y a Jesús que esté en el centro, ¿no?, por sobre todas las cosas. Que Dios lo bendiga, hermanos. Yo le doy las gracias a Dios por darme la oportunidad de traer el mensaje en esta tarde.